Oh, he was strong. He could bind the Christians and throw them into jail because they wouldn't agree with him upon his theological doctrines, upon the doctrines of the Pharisees and Sadducees. He was binding the Christians. Oh, él era fuerte. Él podía apresar a los cristianos y arrojarlos a la cárcel, porque no estaban de acuerdo con él en sus doctrinas teológicas, sobre las doctrinas de los fariseos y saduceos. Él estaba apresando a los cristianos. But notice, he had to become bound himself so he could lose it. Hallelujah. He could lose his strength and authority. He become bound himself to lose what he had power to bind with. He had to lose what he was in order to be bound. Pero noten, él mismo tuvo que llegar a estar preso para poder perder aquello, lograr perder su poder y autoridad. Él mismo llegó a estar preso para perder aquello con lo cual tuvo poder para apresar. Él tuvo que perder lo que era para poder ser apresado. God passes the nobles. He passed the priest. He passed those who were arrogant. And he chose Paul, this great man, and made him fall in the dust of the earth and do things that he, like those others, was doing. Dios pasa por alto a los nobles. Él pasó por alto a los sacerdotes. Él pasó por alto a los que eran arrogantes. Y escogió a Pablo, este gran hombre, y lo hizo caer al polvo de la tierra y hacer cosas que él, como esos otros, estaban haciendo. He made him act the same way that those he's arresting. He bound Paul by the Spirit of God to get him loose from the power that he had to bind Christians with. Él hizo que ellos actuaran, que él actuara como los que antes estaba arrestando. Él ató a Pablo por el Espíritu de Dios para desatarlo del poder con el cual andaba atando a los cristianos. Tell me God don't know what he's doing. He took away his strength in order to lose his hold. Dígame que Dios no sabe lo que está haciendo. Él lo despojó de su fuerza para así perder su empuñe. How many ministers could God use this morning if they'd only let God bind them with his word and with his power and loose them from the strength of them denominations and organizations? ¿Cuántos ministros podría usar Dios en esta mañana si ellos tan solo le permitieran a Dios atarlos con su palabra y con su poder y desatarlos de la fuerza de esas denominaciones y organizaciones? How many sincere people in the city this morning that goes to these great organization churches? How many could he fill with the Holy Ghost and set this country afire with the gospel and the power? If they'd only take and loose themselves from the power that they have and be bound by his Spirit to be, as Paul was, a love slave to God. ¿Cuántas personas sinceras de esta ciudad en esta mañana que asisten a esas grandes iglesias de la organización? ¿Cuántas de ellas podría llenar del Espíritu Santo y encender este país con el Evangelio y el poder si tan solo ellos se soltaran del poder que tienen y fueran atados por su Espíritu para ser como fue Pablo, un esclavo del amor de Dios? God took Paul and made a slave out of him, bound him to himself, and sent him to the Gentiles, which he hated. But you see, he had to be loosed from his ecclesiastical power to be bound to the power of God. Dios tomó a Pablo e hizo de él un esclavo, lo ató a sí mismo y lo envió a los gentiles que él odiaba. Pero noten, él tenía que ser desatado de su poder eclesiástico para poder ser atado al poder de Dios. He had to lose his strength and become weak and nothing in order to receive the strength of God, to be bound to God, to do what God would tell him to do. That's what we have to do today. Él tenía que perder su fuerza y llegar a ser débil y nada para poder recibir la fuerza de Dios, para ser atado a Dios, para hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. That's what I need.
That's what every man needs, is a loss of himself, loss of his ability, loss of what he is, that he might have a complete yielding to the Holy Spirit. The housewife needs that. The schoolboy needs that. We take even our little children. Eso es lo que yo necesito. Es lo que todo hombre necesita. Una pérdida completa de sí mismo. Una pérdida de su habilidad. Una pérdida de lo que él es para que tenga una rendición completa al Espíritu Santo. El ama de casa lo necesita. El niño escolar lo necesita. Nosotros tomamos aún nuestros niños pequeños. A certain little boy that I'm thinking of, yesterday afternoon, or day before yesterday, one day, he went in and got his oldest sister to write out his lesson right quick and come out and told the little boys. He said, "Whew, them problems was easy." See, they're taught almost to cheat. Un cierto niño en quien estoy pensando, ayer por la tarde o el día anterior, un día, entró e hizo que su hermana mayor le hiciera la tarea rápidamente. Y salió y les dijo a los muchachitos, dijo, esos problemas estaban fáciles. ¿Ven ustedes? Les falta poco para que les enseñen a engañar. How much better would be? Those people are pillars in a church. How much better would be for Dad of a morning at breakfast time? Say John's going to have his examination today. Oh, God, be with John. Help John. He asked me in the bedroom this morning and said, "Dad, pray for me today. I've got to stand my examination. Pray for me." ¿Cuánto mejor no sería? Y esas personas son columnas en una iglesia. ¿Cuánto mejor fuera que papá para desayunar en la mañana dijera, Juan va a tener hoy su examen? Oh, Dios, acompaña a Juan. Ayuda a Juan. Él me pidió hoy en el dormitorio esta mañana. Dijo, papá, ora por mí porque hoy tengo que presentar mi examen. Ora por mí. I'd rather my boy would get a good, decent F on his card to flunk than I would to know he got a straight A and cheat over it. Yes, sir. What we need is to lose ourselves. Wholly depend upon the power of God. Yo prefiero que mi muchacho reciba una buena F decentemente en su libreta, que repruebe, que saber que obtuvo una A haciendo trampa. Sí, Señor, lo que necesitamos es deshacernos de nosotros mismos, depender enteramente del poder de Dios. Now, bound, God passes the nobles and gets the weakness. God passes those who think there's something to take somebody that don't know nothing to order to work His purpose in their life. That's what we get. Ahora, atados. Dios pasa por alto a los nobles y toma la debilidad. Dios pasa por alto a los que piensan que son algo para llegar a usar a alguien que no sabe nada y así cumplir su propósito en su vida. Eso es lo que vemos. God said to Paul, "My strength is perfect in your weakness." My strength becomes more perfect as you become more weaker. More you can yield to me, the better I can use you. Dios le dijo a Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Mi fuerza se va perfeccionando a medida que tú te haces más débil. Entre más te rindas a mí, más te puedo usar. The more you can forget about your education, the more you can forget about your denomination, the more you can forget about your stuff. And yield yourself to me, the more I can use you. Because you become weak, I'll make my own purpose strong. Entre más puedas olvidar tu educación, entre más puedas olvidar tu denominación, entre más puedas olvidar tus cosas y te rindas a mí, más podré usarte. Pues haciéndote débil, más fuerte haré mi propio propósito. God can make strength out of weakness. That's the reason He always does it. When He chose His disciples, who would think the humility of His own Son, when He was born in a manger, in a manured barn, in a cow stall, and was wrapped in swaddling's cloth. Dios puede sacar fuerza de la debilidad. Por eso es que Él siempre lo hace. Cuando escogió a sus discípulos,
¿Quién hubiera pensado? La humildad de su propio hijo al nacer en un pesebre, en un establo lleno de estiércol, en el corral de las vacas, y ser envuelto en pañales de sudarios. See, he could have come through a palace. He could have come down the corridors of heaven and all a full angel salute. But he chose to make Christ the example of us. For us. And he brought him in humility. ¿Ven? Él pudo haber venido a un palacio. Pudo haber bajado por los corredores del cielo y todo con el saludo de todos los ángeles. Pero él escogió hacer de Cristo el ejemplo de nosotros, para nosotros, y lo trajo a él en humildad. He never trained him in the schools of this world, but he trained him by his own power. So he could completely yield himself, not to the thoughts of man or the strength of the world, but yield himself to the power of God. Él no lo entrenó en las escuelas de este mundo, sino que lo entrenó por su propio poder, para que él pudiera rendirse completamente no a los pensamientos de los hombres, ni a la fuerza del mundo, sino rendirse a sí mismo al poder de Dios. That's what's us today. We yield ourselves today in our great denominations and realms. We yield ourselves over to the denomination, what it's got to say, what they say about it. But that is contrary to God's will. We've got to yield ourselves to the Spirit of God and go where the Spirit says go. That's right. Y así es con nosotros hoy. Nos rendimos hoy en nuestras grandes denominaciones y esferas. Nos rendimos a la denominación, a lo que ella dice, a lo que ellos dicen al respecto. Pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu de Dios para ir a donde el Espíritu diga que vayamos. Eso es correcto. God's soldiers, heroes. We just read in the book of Hebrews, the 11th chapter and the 34th verse. Out of weaknesses was made strong. En los hebreos de Dios los soldados de Dios, mejor dicho, héroes. Acabamos de leer en el libro de Hebreos el capítulo 11 y el versículo 34. Sacaron fuerzas de debilidades. They had to get weak before they could get strong. Out of their weaknesses, they were made strong. You just put the scriptures down out there, Hebrews 11:34? All right. Ellos tuvieron que llegar a ser débiles antes de poder ser fuertes. De sus debilidades, ellos sacaron fuerzas. Ustedes que están anotando las escrituras allá afuera. Hebreos 11:34. Muy bien. Here's something to console us. Here's something that encourages. Out of weakness and humility, God chooses the people to build His kingdom out of. Aquí hay algo para consolarnos. Aquí hay algo que anima. Dios escoge a las personas de entre la debilidad y la humildad para edificar su reino. If we ever get to heaven, if we ever stand in the presence of God with His church, we'll stand in a bunch of people that's been weak and rejected and cast out by the world. No it nothings. Si nosotros llegamos al cielo, si llegamos a pararnos en la presencia de Dios con su iglesia, estaremos parados junto a una cantidad de personas que fueron débiles y rechazados y despreciados por el mundo. Y sabelonadas. Isn't it strange that God likened us to sheep? A sheep is the most helpless thing there is. There's nothing so insufficient of defense than a sheep. ¿No es extraño que Dios nos comparara con ovejas? Una oveja es lo más indefenso que hay. No hay nada más insuficiente o indefenso que la oveja. A rabbit can run. A squirrel can get in a tree. A dog can bite. A lion can tear. A horse can kick. A bird can fly. But a sheep stands helpless. Un conejo puede correr. Una ardilla puede subirse al árbol. Un perro puede morder. Un león puede despedazar. Un caballo puede patear. Un pájaro puede volar. Pero una oveja permanece allí indefensa. That's the way God wants us. Realize that we are totally insufficient. Then God takes that person and begins to mold Himself into that person.
Y así es como Dios nos quiere a nosotros, conscientes de que somos completamente insuficientes. Luego, Dios toma a esa persona y comienza a moldearse a sí mismo en esa persona. Make his hands do what God would have hands to do. Make his lips speak what God's lips should speak, because they're not his, they're God's. He begins to build a character, begins to take this weakness and to make his own self. Hace que esas manos hagan lo que Dios quisiera hacer con manos. Hace que sus labios hablen lo que los labios de Dios hablarían, porque no son de Él, son de Dios. Él comienza a formar carácter, comienza a usar esta debilidad para formarse él mismo. He brings us here in the earth, but then we are educated, we're smart. Did you ever notice the lines, the lineages? When we take, for instance, like an Abel, from Abel comes Seth. Seth's lineage come right down on down to Noah's time. All of them were just humble farmers. Él nos trae aquí a la tierra para luego... Nosotros somos educados, somos inteligentes. ¿Se han fijado ustedes en las líneas, las genealogías? Si tomamos, por ejemplo, a Abel, de Abel siguió Set. La genealogía de Set continuó y continuó hasta el tiempo de Noé. Todos ellos solo fueron labradores humildes. But Cain's children become smart, shrewd, educated, great men, builders, professional man. But God's side was weak and humble. That's how God used them. That's God's opportunity. That's God's way of getting to us. It's when we're weak. We get something in. Pero los hijos de Caín llegaron a ser inteligentes, astutos, educados, grandes hombres, constructores, hombres profesionales. Pero del lado de Dios eran débiles y humildes. Así es como Dios los usó. Esa es la oportunidad de Dios. Es la manera que Dios puede llegar a nosotros. Cuando somos débiles, es cuando entonces recibimos algo. This encourages us, of course, because God's whole kingdom is built out of these kind of people. Then when you get to that kind of a way, then you're in His kingdom. Esto, por supuesto, nos da ánimo, porque todo el reino de Dios está compuesto de esta clase de personas. Entonces, cuando usted llega a ser así, usted está en su reino. The case is with us that not that we are too weak. The case is we're too strong. We're just too strong. That's all. The thing of it is we're too strong-headed. El caso con nosotros es que no que somos muy débiles. El caso es que somos demasiado fuertes. Somos demasiado fuertes. Eso es todo. La cosa es que somos demasiado testarudos. That's right. We're too strong in our head. We know too much. God wants to get that out of us. That's right. We're too strong. We're too strong to yield to Him. We yield to ourselves. We got to think, well, now here, I got sense enough to know. Correcto. Somos muy fuertes de cabeza. Sabemos demasiado. Dios quiere sacarnos todo eso. Correcto. Somos demasiado fuertes para rendirnos a Él. Nos rendimos a nosotros mismos. Tenemos que andar pensando, bueno, pues en esto soy bastante sensato como para saber. I was amazed a few nights ago when Mama was sick at the hospital. There's a little lady next door. If that little lady's here, you forgive me, sister. She's a little Kentucky girl from down there, and that was her mother-in-law. Me sorprendió hace unas noches, cuando mamá se enfermó, estando en el hospital. Había una damita enseguida. Si esa damita está aquí, usted me perdona, hermana. Ella es una de esas muchachitas de bien adentro de Kentucky. Y esa era su suegra. And I was talking to her that night, wife and I there along about 1 o'clock in the morning, and her husband laid down on the floor and went to sleep. She said, "Get out of here. You're no good to your mammy anyhow." Y estuve hablando con ella esa noche, mi esposa y yo, como hasta la 1 de la madrugada. Y su esposo se había acostado en el suelo y se había dormido. Ella dijo, vete de aquí. Como sea, de nada le sirves a tu mamá. And running her husband out of the room because he's laying right straight across the door where the nurse and nobody getting his snoring away on the floor.
So she got him up and run him out. Y así corrió a su esposo de la habitación, porque estaba acostado atravesado en toda la puerta donde las enfermeras nadie podía entrar. Roncaba allí en el suelo, y ella lo despertó y lo sacó. And she got to talking there. I got talking to her about the Lord and so forth. And she said, all I ever know was a gooseneck hole in a tobacco patch early of a morning, cutting out the weeds and suckering tobacco and so forth like that. Y ella comenzó a hablar allí. Yo me puse a hablarle a ella del Señor y de todo. Y ella dijo ella, de lo único que sé es del asadón en la siembra de tabaco, madrugando, deshierbando y podando el tabaco y de todo eso así. Said, but I tell you, said, Pappy sent us everyone to school and said we still ain't got no sense. I thought, well, maybe that's the reason. Dijo, pero le diré, papá nos mandó a todos a la escuela. Y dijo, aún no tenemos sentido común. Yo pensé, bueno, tal vez esa sea la razón. See, you got to keep the things of the world from you. Now, I'm not supporting ignorance, not that. But I'm trying to think when you get to a place where you think that you just know so much that nobody else knows anything about it. Your knowledge is all right as long as it don't interfere with the promises of God. Ven, uno tiene que guardarse de las cosas del mundo. Ahora, yo no estoy apoyando la ignorancia. No es eso. Pero lo que tengo en mente es cuando usted llega al punto donde piensa que usted sabe tanto que nadie más sabe nada al respecto. Su conocimiento está bien mientras no interfiera con las promesas de Dios. We're controlled by 5 senses. And those 5 senses, see, taste, feel, smell, and hear, is very fine. Until they interrupt the sense of faith. 5 sentidos nos controlan. Y esos 5 sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y el oído, son muy buenos hasta que interrumpen el sentido de la fe. Then when they come against faith, and how do you know which one's right? Because faith will always agree with the Word. Amen. And then if your faith is contrary to the Word, or you think it is, then you haven't got faith. You've got a make-believe. Entonces, cuando estos se oponen a la fe, ¿y cómo sabrá usted cuál está correcto? Por cuanto la fe siempre armoniza con la palabra. Y luego, si su fe está contraria a la palabra, ¿o eso piensa usted? Entonces usted no tiene fe. Usted tiene una creencia manufacturada. You got to boast in your senses of some scholarship that you've learned about or something. But when you get away from that and depend completely upon faith, and faith can only be built upon the Word of God. Correct faith. Usted tiene una jactancia en sus sentidos por alguna erudición que ha aprendido o algo. Pero es cuando usted se aparta de eso y depende completamente de la fe. Y la fe solo puede ser edificada sobre la palabra de Dios, la fe correcta. A doctor once said to me, he said, I believe, Billy, if them people, you tell them go out there and touch that post, that tree, and they believe that they get well just the same. Un médico me dijo una vez, dijo, yo creo, Billy, que si esas personas, si tú les dices que salgan allá y toquen ese poste, ese árbol, y ellos creyeran que van a sanar, igual ellos sanarían. I said, no, sir. You cannot, doctor, because of this one thing. See, them people knows that that's just a post. They know there's no virtue or no strength in that post. Yo le dije, no, señor, no puede ser, doctor, por esta sola razón. Vea, esas personas saben que eso solo es un poste. Ellos saben que no hay virtud ni fuerza en ese poste. But any man that's mentally balanced will know that that is the word of the living God. That I can base my faith upon that and know it's thus saith the Lord. And if anything is contrary to that, then I don't believe my senses. No, sir, just leave it alone. Go by your other sense, the sense of faith. Pero cualquier hombre equilibrado mentalmente sabrá que esa es la palabra del Dios viviente, sobre la que puedo basar mi fe y saber que es así, dice el Señor. Y si alguna cosa es contraria a eso, entonces yo simplemente no le creo a mis sentidos. No, Señor, simplemente deje eso a un lado. Guíese por su otro sentido, el sentido de la fe. All right. God takes those people to do. When they are nobodies, you'll yield to Him. Muy bien, Dios toma a esas personas para orar. Cuando son un don nadie, ellos se rendirán a Él. D.L. Moody of Chicago, he was of Boston, he was a shoe cobbler. A little bitty fella, insufficient,
Didn't depend upon himself. Now you take these great schools that they got, the Moody School up there. If Dwight Moody could raise up again and see that school, the first thing Dwight Moody would do is get rid of that school. D. L. Moody de Chicago. Era de Boston. Él era un zapatero. Un hombrecito pequeño, insuficiente, no dependía de sí mismo. Ahora tomen ustedes estos grandes colegios que tienen, el colegio Moody allá. Si Dwight Moody pudiera volverse a levantar y ver ese colegio, lo primero que haría Dwight Moody sería acabar con ese colegio. If Martin Luther could raise up, the first thing he'd do is get rid of the Lutheran organization. John Wesley would do the same. That man never founded those organizations. It was the man that followed them that did it. Si Martín Lutero se pudiera levantar, lo primero que haría sería acabar con la organización luterana. Juan Wesley haría lo mismo. Esos hombres nunca fundaron esas organizaciones. Fueron los hombres que los siguieron a ellos que lo hicieron. Paul never organized no church. Because he said himself, after my departing, men of your own crowds will raise up among you, speaking perverse things. Amen. It was after Paul's death. Amen. And 100 or 2 years after that they formed the Catholic Church, the first organization. Pablo nunca organizó una iglesia, porque él mismo dijo, después de mi partida, muchos de entre sus propias multitudes se levantarán entre ustedes hablando cosas perversas. Fue después de la muerte de Pablo, y 100 o 200 años después de eso, ellos formaron la Iglesia Católica, la primera organización. Man raised up is after Moody's death that they had the Moody School. After Wesley's death that they formed the Wesley Church. After Luther's death that they formed the Luther Church. God sends heroes and they build. Se levantaron, hombres. Fue después de la muerte de Moody que tuvieron el colegio Moody. Después de la muerte de Wesley fue que ellos formaron la iglesia de Wesley. Fue después de la muerte de Lutero que formaron la iglesia de Lutero. Dios envía héroes y ellos edifican. No wonder Jesus said, you whited walls. Amen. He said, you garnish the prophets' tombs and you're the one that put them in there. Amen. That's right. Con razón Jesús dijo, ustedes paredes blanqueadas. Dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y ustedes mismos son los que los metieron allí. Es cierto. These great men raised up and then they build a memorial to them. I think just like David served God well in his own generation, so that's the way to do it. Let the organizations and things afterwards keep away from you. Estos grandes hombres se levantan. Luego ellos les construyen un monumento. Yo pienso como David. Sirvió bien a Dios durante su propia generación. Así es como se debe hacer. Deje las organizaciones y esas cosas allí, que estén a distancia de usted. Moody, little old shoe cobbler. He was weak. He was an example of weakness. The first thing it says that Moody did, he had no education at all. And his grammar was so poor, it was horrible. Moody, un pequeño zapatero, era débil. Él fue un ejemplo de debilidad. Lo primero que dice que hizo Moody, él no tenía absolutamente ninguna educación y carecía tanto de gramática que era una cosa terrible. A man come to him once time and said, Mr. Moody, said your grammar's the poorest I ever heard in my life. He said, I'm winning souls with my ignorance. What do you do with your education? I think that was a good answer. Sure was. En una ocasión llegó un hombre y dijo, Señor Moody, dijo, su gramática es la peor que he oído en mi vida. Él dijo, yo estoy ganando almas con mi ignorancia. ¿Qué hace usted con su educación? Pienso que esa fue una buena respuesta. Seguro que lo fue. And now you become a member of that school, you'll certainly have to be a polished scholar. That's right. Now, yeah, they reversed it. It's right. Go right back the other way. Y hoy, si usted llega a ser miembro de ese colegio, realmente tendrá que ser un erudito, pulido, correcto. Ahora, seguro, ellos han hecho lo contrario, es cierto, van directamente en la dirección opuesta. That's what people do, what I said in the beginning of my message. Instead of Christians humbling themselves and emptying themselves to find more of the room of God, they try to build themselves up in a homemade knowledge or some technical school knowledge or something that drives them farther away from God than they was when they started. Eso
es lo que hace la gente. Cuando dije al principio de mi mensaje, los cristianos en lugar de humillarse y vaciarse para que haya más lugar para Dios, ellos quieren edificarse en un conocimiento fabricado en casa, o algún conocimiento de colegio técnico, o alguna cosa que los lleva aún más lejos de Dios que cuando comenzaron.